Soy Neo y él es Bob. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Lawrence. Yo soy R4 de Anestesia de Valdebrón y seré hoy quien moderaré la mesa redonda que nos trae aquí. Hablaremos un poco de la visión del residente en simulación que hemos hecho, ¿no? Y a dónde vamos como residentes. Entonces, aquí estoy acompañada de María del Carmen, mi co-R, R4 de Anestesia también. Estamos con Ruth, ¿no? Tú eres R4 también, de cirugía general, ¿cierto? Tenemos a Laura Sayol, residente de tercer año de pediatría, ¿correcto? Sí. Luego tenemos a Clara Fernández, que eres enfermera residente de pediatría. Lo mismo que Alicia, también, enfermera residente de pediatría. Y por último, a Natalia, residente de segundo año de oftalmología, ¿no? Así que les doy la bienvenida y muchas gracias por estar aquí y por darnos el espacio para poder hablar de lo que vamos a hablar. Bueno, me gustaría comenzar hablando sobre qué experiencia tienen ustedes en simulación durante la residencia, qué han hecho y bueno, que me cuenten brevemente un poco a ese respecto. Si quieres comenzamos por allí, ¿te parece bien? Sí, Natalia. sin ningún problema. Nosotros en nuestros días que tuvimos el área de simulación, que fueron realmente 2 meses, en los que nos proporcionaron pues distintos tipos de simuladores. Disponíamos de un oftalmoscopio indirecto donde podíamos practicar para ver el fondo de ojo con la metodología del casco tipo Faison. Sí. Y podíamos ir pues viendo distintas patologías de fondo de ojo. Explícanos un poco qué es eso del casco tipo Faison, que eso suena Sí, otro bueno, mundo. por ejemplo, cuando vamos a hacer interconsultas, que no tenemos nuestra lámpara de hendidura de las consultas típica, pues, o en otras patologías, usamos un casco y una lente. Y entonces eso es un poquito más difícil porque durante la residencia estamos acostumbrados a ver los pacientes en lámpara de hendidura. Y como no hacemos tantas interconsultas, quizás haces 2 o 3 en el día de la guardia, estamos menos acostumbrados a ver pacientes de ese tipo. Entonces es más difícil aprender a enfocarte y aprender a situarte dentro del ojo con esta metodología. Entonces nos proporcionaron pues este tipo de simulador donde podíamos usar esa lente y el casco para ir enfocándonos y ir comparando con distintos tipos de patología de retina. Vale. ¿Y en qué momento de la residencia se hace esto? Bueno, lo hicimos en todos los años de la residencia, o sea, todos pasamos por ahí, pero los años de la residencia en los que más te beneficias es el primero y segundo año, que son los años que no estás tan acostumbrado a verlo, porque lo usas más en pediatría esto, que se rota en segundo año. Entonces, hasta que no llegas a pediatría no sabes enfocarte bien con el oftalmoscopio en directo de tipo Faison. Y también, bueno, también tuvimos una máquina, bueno, un simulador para aprender a operar cataratas y otro de tipo de retina, que estos ya eran pues los que usábamos más y en los que estábamos más tiempo y estuvieron bien, tenían pues como siempre, ¿no? Pues no es lo mismo operar un ojo humano que un ojo de un simulador, pero eran muy bien conseguidos y estuvimos realmente muy satisfechos con ello. ¿Y fue un curso puntual o la intención es que vayan practicando periódicamente? ¿Cómo está Bueno, montado? nos dejaron los simuladores, ¿Sí? entonces los tuvimos 2 meses. Durante esos 2 meses, pues según los calendarios de cada uno, pues íbamos cogiendo pues donde lo habíamos dejado la última vez para quedarnos pues con los niveles hasta los que habíamos llegado y para que así cada vez pues era un poquito más difícil para ir pues autorretándote a ti mismo, ¿no? Y eso estuvo bien, ¿no? Claro, duró 2 meses, luego nos quitaron los simuladores y ahora pues tenemos, en teoría van a volver a finales de año, 2 o 3 semanas. Estamos intentando que vengan también un poquito más de tiempo, pero es verdad que es difícil porque hay muchos hospitales de España que quieren los simuladores. Vale. Muchas gracias. Entonces ahora me gustaría preguntarle a Clara y Alicia en enfermería de pediatría puntualmente, ¿qué han hecho ustedes en simulación? Sí. Que bueno, ya que contar, bueno, nuestra especialidad dura 2 años, con lo cual nosotros nos beneficiamos de la simulación durante los 2 años de la especialidad. El año pasado fue un año especial por el COVID, con lo cual hicimos simulación pero a través de Teams y no sé, o sea, hemos sabido aprovechar bien la simulación ya como R2, que nuestros talleres son mucho más cortos, duran de 2 a 3 días y los compartimos con médicos pediatras. Y, por ejemplo, a mí el que más me gustó fue el SBAP,
que es el soporte vital avanzado pediátrico, que también hacemos con otro tipo de especialidades. Y la verdad es que yo creo que es bastante beneficioso porque te pone en situaciones en las que realmente te puedes ver en algún momento de tu trabajo y como que te sabes gestionar muy bien las emociones, sabes muy bien cómo llevarlo a cabo. El material aportado, bueno, podría mejorar un poco porque es verdad que hay algunas cosas que están muy usadas, pero sí que, no sé, como que llevamos a cabo el trabajo en equipo. O sea, nosotros lo que más trabajamos sobre todo, yo creo que es el trabajo en equipo, el cómo solventar ese tipo de situaciones y no sé, más o menos. Entonces entiendo que el enfoque que le dan un poco a la simulación que ustedes están haciendo está más dirigido a habilidades no técnicas, Sí, ¿no? Un poco a este respecto. sí, Y son cursos puntuales, ¿no? Es decir, sí, son cursos en un determinado momento y luego saltan al siguiente curso de exacto. simulación. A diferencia de Natalia, que es un poco más largo, pero son habilidades técnicas, ¿no? Lo que ustedes están practicando, ¿estoy en lo cierto? Y lo hacen en conjunto con médicos pediatras y otras especialidades. Sí. Vale, correcto, muy bien. Y por aquí, cuéntame. Sí, no, y bueno, yo un poco como ellas, ¿no? Sí que yo soy R3. Nosotros cuando de R1 que rotamos por urgencias y por planta, sí que son dos servicios donde tienen como dentro de la rotación como objetivo hacer simulación. Pasa que es como mucho menos formal que todo eso, se hace dentro del propio servicio, por ejemplo. Durante la rotación en planta, tú haces los simulacros, que es un caso clínico, que tú no sabes lo que te va a tocar y bueno, que tienes allí el maniquí y un poco lo que intentan que sea es que sean como niños que te puedes encontrar ingresados en planta y que se agudicen. Pues de repente uno te hace una sepsis y te tienes que saber el manejo de sepsis. Un poco el objetivo es repasar, pues sí, el algoritmo de niño grave en este contexto. Y también lo que está bien es que lo hacemos multidisciplinar, es con enfermería de la planta y con las auxiliares de la planta. Entonces, un poco la estructura siempre es dos residentes que se intenta, si hay la posibilidad, que sea un R mayor, tipo R3, R4, que esté rotando por allí con uno pequeño. Uno de los dos hace de líder y el otro más como de soporte, apoyo. Y luego esto con la enfermería de planta y con auxiliares de planta. Y aparte de repasar un poco el algoritmo más a nivel teórico del caso clínico, también sobre todo lo que se trabaja mucho es pues lo que han dicho ellos, ¿no? La gestión emocional del momento de estrés, la comunicación con el equipo, como bueno, un poco más habilidades transversales en estos contextos. En urgencias es parecido porque también son, o sea, lo que son casos que te pueden entrar en urgencias que sean una REA, pues un niño convulsionando, un politrauma, cosas así. Y la estructura es la misma, estás en el box de la REA con un maniquí, con acceso al material de reanimación que te sirve un poco pues, para localizar las cosas, saber dónde está la tabla de RCP, saber dónde están las mascarillas, el no sé qué. Pero bueno, la estructura la misma. Nosotros así a nivel técnico no hacemos nada tampoco. Bueno, ahora los de R1 nos hacen un taller de punción lumbar, que la verdad no sé, no lo he visto hacer, no sé muy bien el contenido. Y luego aparte, así ya a nivel más reglado, lo que comentaban ellas, hacemos de R3 el SBAP, que también es con enfermería, con anestesia, a veces vienen también. Y el de reanimación neonatal de la CNO, que también son 2 días de simulación aquí. Y lo que me estaban contando de lo que hacen en urgencias y en planta de hospitalización, ¿la hacen en cada cuánto, en qué momento, lo van repitiendo? ¿Cómo Claro, funciona? nosotros de rotación por planta de R1 hacemos 3 meses y haces dos casos mínimo. O sea, luego si se da, pues haces alguno más y ya cuando vamos a especialidades esto se pierde un poco. Pero sí, o sea, 2 casos por persona diría, tanto en planta como en urgencias, durante el periodo que dura la rotación allí. Vale, vale, muy bien. Me llama la atención esto, ¿no? La importancia de que sea multidisciplinar y sobre todo lo que llamamos simulación in situ, que es básicamente ir directamente al lugar donde trabajamos y poder desarrollar la simulación ahí. Creo que es bastante enriquecedor. Muy bien, Ruth, en cirugía general, ¿qué se está haciendo? Pues nosotros empezamos el programa de simulación el año pasado, un poco también gracias al empeño que le puso la doctora Dopazo, y sobre todo son habilidades técnicas. Empezamos con pelvis trainers de cara a practicar la paroscopia. Esto es algo que nosotros como cirujanos
pues siempre se ha valorado y que habíamos hecho cursos previamente, pero dentro de lo que es la Asociación de Cirujanos Española, no dentro del hospital. Entonces el programa como tal empezó el año pasado y hemos ido sumando cosas. Este año, por ejemplo, tenemos también un simulador de laparoscopia, pero que es virtual, y el simulador del robot. Entonces, sobre todo lo que hacemos es habilidades técnicas y un poco diferenciado por años de residencia. Entonces, los más pequeños, los residentes menores, hacen más pelvic trainer, y el simulador robótico... Sí, Cuéntanos. perdón. El pelvic trainer es como una caja, digamos, que tienes la cámara y tienes los aparatejos que tú utilizarías, por ejemplo, en una laparoscopia normal. Pero haces ejercicios que lo que te ayudan es a completar habilidades técnicas que tú utilizarás después para una cirugía real. O sea, el pelvic trainer básico no es hacer una cirugía como tal, pero sí que practicas ejercicios que luego son pequeños pasos que te van a ayudar técnicamente cuando tú hagas la cirugía de verdad. En cambio, el LabSim que tenemos ahora, que es el que se reserva para más mayores, o el simulador robótico, al tener un software virtual también tienes como un feedback que te dice si lo estás haciendo bien, cómo puedes mejorar pues los ejercicios, si has hecho movimientos muy largos, si puedes ser más eficaz o ahorrar tiempo y ser más preciso. Entonces, pues tienes esa parte de feedback que quizás no tienes tanto en el pelvic trainer. Vale. Pero es esto, o sea, hacer ejercicios que luego vas a utilizar después. Incluso los virtuales sí que tienen como alguna cirugía que puedes llegar a practicar. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, Menchu, para los amigos, ¿no? Menchu. Cuéntanos, en anestesia, ¿qué estamos haciendo en simulación? Pues en anestesia la verdad que ya hemos empezado prácticamente desde R2. Empezamos inicialmente con un curso de soporte vital avanzado global que está enfocado a situaciones críticas, ¿vale? De cualquier aspecto que en nuestra especialidad pues no es infrecuente. Y luego de R3 un curso también de soporte vital avanzado enfocado en pediatría y luego otro enfocado en traumatología, en pacientes traumáticos. En estos tres que he mencionado, pues en general había siempre un equipo multidisciplinar, tanto de otras especialidades como equipo de enfermería, y se trabajaba mucho no solamente habilidades técnicas, sino habilidades no técnicas, las habilidades comunicativas y la gestión del equipo. Luego de R4 hemos participado también como especialidad en un curso de situaciones críticas, ¿vale? De manejo de situaciones críticas, que también había no solo anestesia, sino también equipo de enfermería de críticos. Y luego el año pasado, en mi caso, estuve también en un curso de simulación de formador de instructores, ¿vale? Como instructores de simulación, que también participamos diferentes especialidades. Este último curso, cuéntanos un poco más de este último curso. Este último curso iba enfocado de cara a residentes R1 de especialidades médicas para fomentar habilidades técnicas, es decir, situaciones que cualquier residente de acabado de llegar puede encontrarse en una sala de urgencias o en una consulta médica. Y luego cómo saber gestionar pues, las emociones, saber gestionar situaciones de estrés y habilidades comunicativas, ¿no? A veces es difícil transmitir una información y estar seguro de si esa información ha llegado correctamente al emisor, ¿no? Y básicamente estaba centrado en eso. Vale, ¿y cuál era tu papel en este programa? Como instructora, yo lo que hacía era ver cómo realizaban la simulación, podía estar ayudando pues haciendo cambiando los parámetros de estabilidad del paciente, y después de la realización de la simulación pues les decía cómo se habían sentido, hacíamos un poco de debriefing, ¿no? De ver qué aspectos podían mejorar, siempre enfocado un poco a la parte positiva y digamos a una sensación de confort, ¿vale? Y a mejorar pues todas estas situaciones. Perfecto. Muy bien, pues ya me ha quedado un poco claro cuál es el panorama, un poco en las especialidades donde cada uno de nosotros participamos, y la verdad es que suena muy interesante, pero ahora quisiera hacer una pregunta y darle un poco la vuelta a esto, y es, según lo que ustedes han vivido y en su programa formativo, ¿en qué cosas les hacen falta donde la simulación podría tener un papel importante? Aquí no voy a dar orden, simplemente si pueden ir hablando. Si queréis me lanzo yo un poco. Adelante. Sí que, bueno, yo
Lo que hemos estado haciendo, lo que he comentado, en general tiene muy buena recepción entre mis compañeras y ya partiendo de aquí nos gustaría poderlo hacer más, ¿no? Que fuera un programa como más recurrente, hacer más periódico. Y aparte, bueno, un poco a diferencia del resto de especialidades, lo que veo es que nosotros a nivel de habilidades prácticas, técnicas, no hacemos nada. Pero incluso cuando rotamos en UCIs, por ejemplo, también nos falta poder desarrollarlo por lo típico, ¿no? Porque son pacientes inestables, nosotros no sabemos. Y sí que pues hacer simulación en habilidades técnicas sería positivo, creo yo, a nivel de, pues yo qué sé, intubación, canalización de vías centrales, cositas así. Perfecto. Muchas gracias. Nada. ¿Alguna otra? Yo pienso un poco como Laura, a nivel técnico es donde estamos un poco más flojos, a nivel de pediatría, por lo que hemos visto. Por ejemplo, a nivel de enfermería, pues practicar punción ecoguiada o cosas que no podemos hacer porque, como dice Laura, son pacientes inestables y no nos dan la opción a los residentes a lo mejor a intentarlo. Pues poder suplir esta falta con la simulación. Con la simulación, ¿no? Entonces entiendo que por este lado son entrenar habilidades técnicas. Sí, ¿no? porque las no técnicas las entrenamos bastante. Las no técnicas los van entrenando. Bueno, ¿y qué dicen las otras mujeres que están entrenando habilidades técnicas? ¿Hay alguna otra habilidad que tenga necesidad de entrenar o alguna otra cosa que ustedes en su formación digan, hombre, aquí hay un papel para la simulación? A nivel de oftalmología sí que es verdad pues, que hemos tenido estos simuladores, pues tanto en operación de cataratas, operación de retina o para el oftalmoscopio en directo, pero también podríamos usarlo para otras subespecialidades. Por ejemplo, podríamos pues, practicar pues, suturar párpados, cosas así, ¿vale? O vías lagrimales, algunas cosas más que se vendrían a ser de oculoplastia. Y después algo que también sería muy interesante, sobre todo, sería el tema de la ecografía ocular, porque es una cosa que realizamos únicamente o casi exclusivamente cuando estamos en urgencias y viene un paciente que no puedes ver el fondo de ojo y no la solemos realizar muy frecuentemente. Entonces, los problemas suelen ser pues, cuando ya eres el R mayor de la guardia y ya te encuentras en que tienes dificultad para realizar la ecografía. Yo creo pues, que sería para saber orientarte y saber situarte bien dentro de la cavidad ocular, pues yo creo que estaría bien un curso de simulación de ecografía, las distintas patologías que podríamos ver a través de la ecografía. Vale, gracias. Ruth. A nivel de cirugía, por una parte, en cuanto a habilidades no técnicas, pues por ejemplo el SBAT, que es un curso de politrauma que se ofrece a otras especialidades, nosotros como cirujanos no podemos acceder tan fácilmente. Entonces sí que tenemos el ATLES y nos obligan a hacerlo, igualmente lo haremos por la Asociación Española de Cirujanos, pero estaría bien tener formación en politrauma por parte del hospital, que no tenemos normalmente. Vale. Entonces, esto por un lado. Por parte de habilidades técnicas, que es como lo que nos interesaría más como cirujanos, quizás también nos podríamos beneficiar de parte de simulación en animales, que esto sí que hay centros que lo incorporan en España, como el Hospital de Valdecillas, Trias y Pujol, o incluso La Coruña, que sí que tienen centros también de simulación avanzada y tienen parte de cursos de anastomosis y tal en animales vivos, que es parecido sobre todo cerditos, que es lo que más se parece al cuerpo humano. Y esto yo creo que sí que he atendido algún curso, pero fuera del hospital y que sí que es muy beneficioso. ¿Por qué es beneficioso? Por curiosidad, Sí, por saber por qué en animales cambia. Actualmente yo creo que el simulador virtual es muy útil de cara a esto, a practicar ejercicios y a ganar habilidades técnicas en ciertos puntos que te mejoran en la cirugía, pero nunca llega a ser lo mismo que cuando lo haces como en la vida real, digamos. Y por ejemplo, practicarlo en un cerdito, pues es muy parecido a lo que sería el ser humano. Vale. Entonces sí que ese grado de realidad que todavía no alcanzan las máquinas sí que te lo da la parte de experimentación con animales o con tejidos muertos. Correcto. ¿Y por aquí en anestesia, Menchu? Pues yo creo que la razón por la que nos beneficiamos más en nuestra especialidad es para aprender a manejar situaciones críticas, que en nuestro caso no son tan frecuentes y cuando se da lugar pues es interesante saber resolverlas de una manera eficiente y más o menos rápida. Entonces, claro, al practicarlas, aunque sea de una manera simulada, siempre hace que el día que te lo encuentras, pues sabes responder mejor.
Y yo creo que este es el aspecto más importante también a nivel comunicativo y sobre todo en habilidades no técnicas. En cuanto a habilidades técnicas de R1 y R2, sí que hacemos a veces talleres, nada más empezar la residencia, de canalizaciones de vías centrales, periféricas, y esto siempre está pues bien, sobre todo para el inicio de la residencia, igual de cara a optimizarlo. Pero en mi caso, en caso de nuestra especialidad, creo que lo más importante es fomentar estas habilidades no técnicas. Vale, vale, vale. Bueno, me gustaría preguntarles si la simulación dentro de sus programas formativos es una cosa que está transversal o se da solamente en momentos muy puntuales. ¿Cómo lo asumen? ¿Cómo lo ven? ¿Está todo el mundo familiarizado? ¿Realmente se le da la importancia? ¿Es algo nuevo que hasta ahora está entrando? Es decir, ¿cómo lo están viviendo ustedes en su formación? Pues Menchu. nosotras, Bueno. que son 2 años, bueno, es que estamos luchando un poco porque estemos más presentes la enfermería, que nos está haciendo fácil la lucha, porque es verdad que cada vez nos incorporan más, pero yo lo consideraría transversal, aunque esté en los 2 años. O sea, durante los 2 años tenemos simulación, pero es verdad que son como cursos muy específicos en un periodo de tiempo corto. O sea, no es algo que en nuestra especialidad se nos aporte, ¿sabes? O sea, no es algo que digas, por ejemplo, como a lo mejor oftalmología, que sabe que durante su residencia va a tener varios cursos. Nosotros es más transversal en el sentido de que puede estar o no, en cuanto a enfermería pediátrica. Pero es verdad que cada vez se nos tiene más en cuenta. Eso es lo que... Y aparte yo creo que es una cosa que es bastante nueva, pero que cada vez estamos más concienciados en el hospital y se están haciendo más simulacros in situ, cada vez en más servicios, porque se empezó en urgencias y ahora ya se ha extendido a las plantas de pediatría, a las unidades de cuidados intensivos. Entonces yo creo que cada vez va a estar más presente la simulación. Sí, yo un poco me añado a lo que ellas comentan, que sí que es cierto que hay servicios, subservicios en pediatría, que hay como mucha tradición, por ejemplo, urgencias. Planta de hospitalización también fueron de los primeros en adoptarlo, que es de estos que tienen esos simulacros más adaptados. En la UCI han empezado este año ahora, pero sí que luego cuando nos vamos a rotar a subespecialidades, pues nefro, onco, cardio, ahí no se hace nada y realmente es un año entero de la residencia donde no tocas nada de simulación. Entonces ahí es como que se pierde un poquillo. Pero en general sí bueno, es bastante transversal a lo largo de la carrera, porque cuando no, o sea, cuando no haces los cursos de soporte vital, haces lo de urgencias, o sea, cada año haces algo. Perfecto. Vale. ¿Por allí? Nosotros para oftalmología es algo nuevo. De hecho, es el primer año que nos han dejado los simuladores. Los hemos tenido solo 2 meses y claro, ya pues fue nuevo tanto para el R1 como para el R4. Partíamos todos de cero. Sí que empezabas la cirugía en un nivel pues más alto, más bajo, según tu experiencia como residente. Pero es verdad que es el primer año que tenemos simuladores. Anteriormente, pues bueno, todo el mundo ha aprendido a operar pues a base de estar en quirófanos. Claro. Y nos ha ido muy bien los simuladores para ir practicando pues el paso que se está un poquito peor, o para ir pues, no sé, ensayando. El principal problema es que no puedes llegar a hacer la catarata entera en el tipo de simuladores que teníamos. Entonces ibas paso a paso. Pero eso también pues, tenía la parte buena que podías practicar 15 veces el mismo paso. Entonces, yo creo que ha estado bien y repetiremos, y la intención es ir repitiendo todos los años y tener los simuladores un tiempo. Nosotros un poquito igual que en oftalmología, o sea, no hemos empezado este año, llevamos un poquito más, casi se intentó organizar antes del COVID, quedó un poco frenado por el COVID y el año pasado es cuando empezó oficialmente, pero es algo más continuo, no es transversal, sobre todo de cara a lo que he dicho, a practicar habilidades técnicas. Y es algo que empezó de nuevo tanto para R1s como para R5s, pero ahora sí que se ha ido como estratificando los ejercicios que le tocarían al R1, R2, los R mayores que actuarían como facilitadores en las cosas más básicas, acompañando a los residentes más pequeños, y después hay ejercicios que se reservan para los residentes más mayores, como lo que he dicho, sobre todo el LabSim, que es el simulador virtual de la paroscopia, y el del robot de Da Vinci, que siempre habíamos tenido acceso un poquito, pero no de forma oficial, al simulador del robot, porque la propia consola de Da Vinci, el que está en quirófanos, sí que incorpora ejercicios, pero no era de forma oficial organizada.
Y esto es algo que hacemos durante todo el curso. Cada uno tiene asignado un horario, unas semanas que tiene que venir a practicar. Entonces está organizado de forma continua durante todo el año. Muy bien. Menchu. Nosotros lo tenemos organizado de manera transversal durante toda la residencia. Es verdad que algunos cursos están más enfocados de cara a residentes pequeños y otros ya de cara a los residentes mayores, pero ya de acabar la especialidad también durante los años de la adjunticia, de hecho, también es importante realizarlos, y es verdad que estos últimos años se les ha dado más pie a realizar estas simulaciones, pero ya es bastante tradición en nuestra especialidad. Y de cara tenemos bastantes adjuntos pioneros que nos están fomentando cada vez más pues, que participemos en este tipo de simulación. Bueno, me gustaría preguntarles qué barreras han encontrado ustedes en estas actividades o cursos de formación como residentes, más allá de ir, ¿no?, de las barreras propias de la simulación, sino como en la estructura de la formación. ¿Qué barreras han encontrado? Yo, por ejemplo, lo que he encontrado así más dificultoso a veces era la gestión del tiempo en cuanto a, ¿no?, lo que es la actividad académica y formativa, con guardias, posguardias, y luego tener que intentar lidiar para poder pues, meter en el hueco estas simulaciones, que muchas veces pues tenemos como muchas cosas a hacer y era difícil, pero claro, siempre tenías buena intención y ganas de participar, pero a veces pues era difícil llegar a todo. Comparto la misma opinión. Sobre todo el problema que hemos tenido en cirugía a nivel de las quirúrgicas es el tiempo. O sea, tú tienes, sí que es verdad que es bueno tener como un tiempo establecido para cada residente, que te toque una cierta semana, unas ciertas horas, pero por ejemplo empezar a las 3 de la tarde, que muchas veces las cirugías no han acabado, o estás en algún comité o estás en la guardia, es imposible coordinarte para venir a hacer simulación. O vienes de posguardia, que quizás no son las... Sí que es el tiempo casi mejor para nosotros porque te lo puedes garantizar el venir, pero... Tiene un costo, claro. un costo personal importante. Y sobre todo es esto, o sea, compatibilizar el horario diario, que no, en cirugía es un poco, no está muy establecido, con venir a simulación. Aunque tú tengas muchas ganas, no siempre es posible. Claro. Entonces, buscar como todo el mundo tiene el mismo horario, o tiene un horario establecido, y luego intentar recuperarlo muchas veces es difícil. Perfecto. Gracias. Yo, la verdad, o sea, más allá de que igual, no sé, me falta entrar en el papel a la hora de simulación, porque los muñecos que tenemos, pues no siempre, no eran o sea, muñecos Nenuco, que sí que hay la tablet que te ponen la gráfica tal, pero no és el mejor ambiente, almenys els que hem tingut a planta. Es la única cosa que diría, así un poco el material que usamos abajo, porque a nivel de tiempo sí que es cierto que, bueno, a nosotros nos asignan, pues a ti te toca simulación el miércoles por la mañana, ya estás allí, ya, sí que es dentro del horario laboral durante el día, que obviamente sé que el día hay alguna urgencia, lo que sea, se pospone. Pero, y cuando hacemos el SBAP igual, los días del SBAP no vamos a hacer asistencia. Así Aquí que... hay algo muy interesante para comentar y es una de las cosas que veo, ¿no?, de contraste entre unas especialidades y otras, como, ¿no?, el resto es, realmente tengo la sensación de que cuando yo les preguntaba sobre la transversalidad, es realmente entender la simulación como algo que hace parte propia de la formación del residente, ¿no?, y que está incluida dentro de su carga laboral, asistencial y académica, que es algo que estoy identificando en ustedes, ¿no? Hablo ustedes pediatría, y es algo que igual nos hace falta a nosotros también en otras especialidades, ¿no? Y comienza desde el respeto, por ejemplo, del horario para hacer las actividades formativas, porque esto te facilita mucho, ¿no?, el aprendizaje. Entonces, quería recalcar este punto de contraste y de cómo, por ejemplo, estrategias como preservar, ¿no?, el horario que tenemos destinados para venir a trabajar puede ser una de las herramientas para poder garantizar que la simulación nos ayude en este aspecto. Gracias. Yo comparto la opinión con Laura. A nivel de tiempo, como se hacen in situ, estás ya en tu lugar de trabajo, entonces no te dificulta el tener que venir o no, y cuando tenemos cursos no vamos a hacer asistencial. Y sí que es verdad que el material podría ser mejor. Y lo único así a destacar como nivel enfermería es que es un poco difícil representar nuestro papel en las simulaciones porque nuestras habilidades son más técnicas y se suprimen en los simulacros. Es decir, en la vida real tendrías que perder el tiempo abriendo vial, cargando medicación, y esto es como que lo haces ver.
Entonces muchas veces quedamos relegadas simplemente a las habilidades no técnicas de comunicación porque las técnicas no las hacemos. Y es un punto que creo que deberíamos mejorar a nivel de enfermería en simulación. ¿No? Gracias. Nosotros a nivel de oftalmología el principal problema, como he dicho ya antes, es que nos dejaron solos, bueno, los tuvimos 2 meses, somos 16 residentes y teníamos que ir repartiendo el tiempo. Entonces nosotros pues bueno, hacemos como todos una guardia a la semana y luego además tenemos una tarde de quirófano a la semana como mínimo. En algunas rotaciones pues tenemos 2 tardes de quirófano y eso pues hace que tengas menos tardes disponibles para poder ir a los simuladores. Y si además hay solo 3 y somos 16, pues puede ser que muchos días que tú podrías ir ya esté ocupado por otros compañeros tuyos. Entonces eso al final son 8 semanas, pues puede ser que acabes yendo a la simulación, pues puedes acabar yendo quizá 2 o 3 veces solamente porque no tienes tiempo, pero está ocupado por otros compañeros. Vale. Muchas gracias. Vale, pues ahora me gustaría saber si, cambiando un poco de tema, ¿no? Si ustedes han recibido formación como instructores, como facilitadores, o su papel dentro de la simulación ha sido solo de alumnos. Yo siempre alumno. Alumnos, siempre. Nosotros en cirugía sí que, o sea, no hemos recibido formación para ser facilitadores, pero sobre la marcha hemos aprendido, digamos, o sea, lo que es el residente más pequeño no hace de facilitador, o sea, aprende en el Pelvic Trainer, pero es supervisado por un residente mayor. Entonces, como residente mayor, pues sí que también ayudas en los cursos, supervisando a los residentes pequeños y dándoles consejos. Tenemos unos vídeos que se hicieron en su momento por los adjuntos de la unidad y los exámenes también recibimos apoyo y algunas clases también teóricas por parte de los adjuntos, pero nosotros como residentes mayores también damos apoyo. Vale. Yo en mi caso sí que recibí formación el año pasado concretamente como formadora, instructora de simulación. Sí que es verdad que estaba abierto a muchas especialidades y estaba dirigido sobre todo a residentes mayores que ya hubiesen recibido cursos de simulación previamente. Y la verdad que yo lo vi como un enfoque muy positivo porque te ponías un poco en la piel de los otros participantes y te ayudaba pues a aportar tu visión, ¿no? Cuando eres residente pequeño o acabado de llegar del hospital, lo ves todo de una manera y creo que cuando ya han pasado los años, tanto por el aumento de conocimientos, tanto teóricos como no teóricos, puedes brindar una información que es muy útil a tus compañeros. Además, no solo eso, sino que tú también aprendes, ¿no? Desde tu perspectiva ves qué habilidades son las que hay que mejorar y que a veces uno mismo no es consciente y al ver el otro actuar se transmite mejor esta información. Muchas gracias, Menchu. Bueno, ya para ir acercándonos al final de esta conversación, me gustaría saber qué esperan ustedes del nuevo centro de simulación del hospital y de simulación y de docencia del hospital, ¿no? Bueno, yo lo que espero es que, sobre todo, que podamos pues, tener la parte, aunque sea temporal, pues donde se puedan ir los residentes de oftalmología y a practicar pues, con los simuladores, a ver si hay alguna opción o si no, después también pues, practicar otras cosas que no sean solo la cirugía de catarata, retina y el oftalmoscopio en directo, a ver si tenemos algún otro tipo de simulador y a ver si podemos también disponer de más tiempo, que para el próximo año nos han ofrecido eso, entre 2 o 3 semanas y estamos intentando negociar un poquito más de tiempo, sobre todo. Y esperamos eso y poco más. Pues yo como enfermera lo que espero es eso, que cada vez estemos más presentes en los diferentes talleres que se hace de simulación. También como lo que ha comentado Clara anteriormente, que nuestra parte, que es a veces bastante técnica, también se tenga un poco en cuenta a la hora pues eso, si estás ante un caso que sepas que también cuentas con ese tiempo de tener que preparar X vial o coger vía, porque eso normalmente es vía puesta o no, pues tener un poco más en cuenta eso, pero así como general, un poco más eso, que se tenga más en cuenta la figura de la enfermera, no ya solo nuestra presencia, sino también el hecho de que nosotros también tenemos una parte técnica que no se le da a lo mejor tanta visibilidad, sino que es más trabajo en equipo, trabajo en equipo.
Y por un aquí. poco me sumo a lo que comentan ellas, o sea, si se pudiera hacer un programa más continuo, no sé, un simulacro al mes de paciente agudizado, paciente grave, pues igual como vamos haciendo ahora, ¿no? Así multidisciplinar con gente de, bueno, de enfermería, auxiliares, pediatra. Y, o sea, pues esto como más instaurado, más regular y más completo a nivel de, bueno, de practicar no solo habilidad clínica del manejo del cuadro, sino también técnicas. Sería como ideal. Puestos a pedir. Para eso estamos, ¿no? Perfecto. Yo, en mi caso, para las especialidades quirúrgicas, yo creo que está muy bien montado actualmente el programa, o sea, al tener acceso al pelvic trainer, al LabSim o al simulador del robot, pues te ayuda. Entonces, yo creo que lo que espero es, sobre todo, que se incorpore en la formación de los residentes más pequeños que llegan al hospital, y porque sobre todo es útil cuando estás empezando. Claro, cuando eres más mayor, de cara a la laparoscopia, que ya se supone que estás aprendiendo con pacientes, que también es muy importante, porque, como he dicho antes, el simulador virtual en este caso todavía no puede sustituir a la práctica en la vida real bajo el foco de quirófano, porque son muchos factores. Sí que te aporta habilidades técnicas que te ayudan a perfeccionar tu técnica quirúrgica. Entonces, en mayor o menor grado, sobre todo desde más pequeño hasta más mayor, pues sobre todo soporte. Y actualmente esto ya lo estamos haciendo. Y de cara a la cirugía robótica, que actualmente es muy importante, sí que nos ha dado herramientas para poder aprender a operar sobre todo habilidades técnicas con el robot. No está muy incorporado en la formación el que un residente salga haciendo un procedimiento completo por robot, pero sí detalles que después en tu formación después de la residencia pues te van a ser útiles, más útiles que en otro hospital que no tengan el robot. Yo espero pues, que se fomente la participación frecuente, que animen a todos los miembros del hospital a participar y sobre todo pues, que se hagan de manera conjunta diferentes especialidades, equipo de enfermería, auxiliares, todos los miembros sanitarios, porque creo que es muy importante el trabajo en equipo y también sabe ponerse en el lugar de las otras personas. Y yo creo que esto lo que beneficia al final en última instancia es el paciente, la seguridad del paciente, y esto es por lo que creo que es fundamental que realizamos este tipo de simulaciones. También espero pues, que los equipos pues, sean novedosos y que simulen en la medida de lo posible pues, la realidad. Vale, muchas gracias. Bueno, así como para recoger un poco las ideas que hemos tenido aquí durante el debate, ¿no? Entiendo que hay unas necesidades, por ejemplo, en el grupo de pediatría de poder entrenar habilidades más técnicas, ¿no? Luego hay una necesidad por parte de nosotros de entrenar habilidades más, habilidades no técnicas, y luego a nivel de las especialidades quirúrgicas necesitan un poco más de esas habilidades técnicas, ¿no? Pero a través de un continuo de principio a fin en la residencia que nos pueda dar más herramientas, ¿no? Entiendo que también estamos haciendo, pero nos falta mucho, poder tener programas más multidisciplinares, ¿no? Interprofesionales que nos puedan permitir adquirir más herramientas. Y bueno, esperemos que con el nuevo centro de simulación y con la inauguración y todo lo que hay el camino por recorrer podamos llegar a estos objetivos. Les agradezco profundamente el que estén aquí, tener esta conversación con ustedes y pues nos veremos en próximas ocasiones. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, gracias. Que vaya bien. ¿Sí? Hola. Bueno, me presento, soy José Francisco Dol, Paco Dol, soy instructor de simulación avanzado y cirujano. He llevado durante más de 10 años el programa de formación de mis residentes de cirugía y he sido director del área de simulación clínica. Yo durante todo este periodo de casi más de 14 años de formación de mis residentes en la FE, que tenemos un programa estructurado por niveles, por competencias, acreditado y examinado, me he encontrado mucha resistencia con mis propios residentes a la hora de las evaluaciones. Para mí es un punto fundamental. Me interesa vuestra formación, siempre les digo, me interesa vuestra progresión. Eso a veces les convence y otras veces no les convence, sobre todo cuando están suspendidos y no adquieren las habilidades técnicas. Me gustaría vosotros saber
Más como sois la flor y la nata y soy muy foco de atención, es una pena que no haya más que 3 personas aquí porque sois el futuro y quiero inyectaros ese veneno de la simulación para que sigáis no solamente con las habilidades técnicas, que son muy importantes, pero las habilidades no técnicas salvan más vidas, no se os olvide. Cirujano laparoscopista desde el año 92 que empezamos. Y he salvado más vidas con mis habilidades no técnicas que con las técnicas. Pero por centrar el foco a todo el panel, ¿qué opináis de un sistema estructurado por niveles de competencia, evaluado, y si no superas, tienes que bajar el nivel? Es más, si no superas ese nivel de acreditación, no puedes intervenir, en mi caso, una apendicectomía laparoscópica. Si no has pasado por el pelvic trainer y has hecho unos ejercicios evaluados por un instructor, objetivamente evaluados por ti mismo, porque son ejercicios muy estandarizados, no has pasado por el virtual con su apendicectomía, sus tiempos, su report del teacher, no te apruebo, no puedes hacer una apendicectomía, no puedes hacer una vía, no puedes hacer una catarata, no puedes hacer una RCP, no puedes hacer una intubación. Ese matiz, ¿cómo lo veis? ¿Alguien quiere responder? Yo, Adelante. Yo creo que la dificultad que tenemos con esto, que sí que aquí cuando se ha empezado el programa es estructurado, o sea, como bien dice, es muy inicial porque es inicial, pero sí que está estructurado por años de residencia, los ejercicios que le tocan a cada uno, y hay un examen inicial y un examen final para ver la evolución del residente, no penaliza. Sí que está en el expediente, o sea, cuando nosotros salimos como residentes está puesto en nuestro libro del residente la evaluación de la simulación, pero a nivel nacional, por ejemplo, el BOE no contempla el requerimiento de simulación o tu precisión como cirujano, no queda como algo personal y uno será mejor, otro será peor cirujano, digamos. Entonces, yo creo que sí que es muy importante de cara a nuestra formación como residentes y después como futuros cirujanos. El hecho de que penalice o no penalice creo que debería incorporarse dentro de los programas nacionales de residentes. Si no adquieres la capacitación, si no adquieres la habilidad, si no adquieres la competencia, ¿qué vamos a hacer? Es que yo creo que es esto, o sea, no solo hacer una apendicectomía, sino también lo que he comentado de las habilidades no técnicas. Como cirujano también es muy importante saberse comunicar con los pacientes, porque eso no sabes transmitir lo que le has hecho al paciente o malas noticias, etc. Pues esto también debería penalizarse de cara a obtener la formación como En los cirujano. programas de formación el BOE no contempla esto. Exactamente. El café con leche para todos yo no lo acepto. Nosotros introdujimos un factor y mis residentes respondieron muy bien. Yo te capacito y te titulo. Te doy un título propio. Capacitación en cirugía endoscópica, capacitación en X, y superas estos ítems previos. Tenemos solamente un 2 o un 3% de residentes que nos superan y no se llevan el título. No se llevan el título, pero se llevan el título de cirujano. ¿Es una alternativa dar titulación propia? Yo creo que es un extra de cara a vuestro centro, por ejemplo. ¿No? Llevaros Sí. vuestro título, aunque sea un título de Valle Brown, que puedas salir pues, a Badalona o puedes ir a Partaulí y decir, oye, que estoy acreditado y estoy... En principio la idea del programa, por ejemplo, del robot también era esta, salir como más formados en robot que en otros centros y tener como sí, ese X aparte, es una capacitación al final. No todo el mundo tiene robot, pero sí, todo el mundo tiene una torre de laparoscopio. Para el residente, te vas a un comarcal, vas a tener... Y programas obligatorios de obligado cumplimiento, todos los programas formativos de simulación, ¿estáis de acuerdo? La obligatoriedad de hacer el programa de simulación. Yo estoy de acuerdo. Que no sea voluntario esto. A mí me parece bien. Pero entonces si el servicio facilita poder realizarlo. Vale. Evidentemente, tienes tus cursos abiertos. O sea, dejarte un simulador de catarata durante 15 días no tiene sentido. O sea, si no, tiene que estar aquí. Mañana, tarde y noche. El área de simulación del Hospital La C está 24 horas abierto con una tarjeta magnética. Nadie le impide ir allí a las 2 de la madrugada o a las 7 de la mañana. Creo que esto es lo que nos sobre todo...
nos beneficiaría a nosotros como cirujanos, porque es esto, al final la cirugía no tiene un horario, si el paciente se complica tú no puedes coger y dejar el paciente real, de la vida real para venirte a hacer simulación, y que creo que ambas cosas se complementan. Entonces, creo que sería bueno tener más versatilidad en cuanto a horarios, que si yo, por ejemplo, me puedo cuadrar para que, pues incluso de posguardia, pues vengo a hacer docencia y es cuando me lo puedo venir, pues el que yo tenga qué horarios está disponible para hacer extra, para compensar los días que no puedo venir por X, porque se hayan complicado las cosas o porque haya estado de guardia. Yo aquí quisiera decir una cosa ya como residente, saliendo un poco del papel de moderadora, es, y va un poco hilado a las dos cosas, ¿no? Es decir, el hecho de que, por ejemplo, nos evaluaran con simulación y nos dijeran si somos aprobados o no con simulación, yo creo que lo podríamos hacer y creo que es una opción muy válida. Siempre que también recibamos de la otra parte, es decir, que la capacitación que nos estén dando sea la que nos van a evaluar, que nos den el tiempo para capacitarnos en lo que nos van a evaluar, que nos formen y nos acompañen en lo que nos van a evaluar, no solamente evaluarnos por evaluarnos, sino que realmente sea un proceso. Entonces no es una cosa de lo que solamente nosotros damos, sino también de lo que recibimos. Y va un poco de la mano con el hecho de hacer simulación obligatoria. Bienvenida, bienvenida porque creo que es una estrategia muy potente, pero en ciertas condiciones, obligatoria sí, pero es decir, tenemos que venir después de estar 24 horas despiertos hasta las 9 de la noche del día siguiente a hacer simulación obligatoria. Creo que ahí es donde tenemos que empezar a ver hasta dónde, desde dónde nos aprietan y hasta dónde damos, ¿no? Porque puede ocurrir ese tipo de cosas, que tengamos este tipo de escenarios donde estamos obligados a venir a un curso, pero sin 24 horas de no parar. Entonces yo creo que es ahí donde creo que hay que encontrar un punto medio, donde nosotros damos, pero también nos dan. Sí, una residencia 5 años, 24 horas seguidas es la muerte. Pero todavía no se me ha suspendido algún residente, lo que no se me ha muerto ningún residente. Bueno, nada, felicitaros. Y una última pregunta, la traslación. Las habilidades técnicas están muy bien, pero como dice uno de mis ex residentes, ya adjunto, veterano, el oficio se os va a dar. El oficio lo vais a tener. Tenéis que tener tranquilidad, que ahora no lo veis, pero se os va a dar el oficio. Pero las habilidades no técnicas las transferís todos los días en un pase de visita, en una sala de consulta, en una comunicación de mala noticia. ¿Lo practicáis todos los días con vuestros enfermos? Sí. En pediatría sí. Vale, pues me alegro mucho y felicidades. Porque a veces alguno de los míos se equivoca cómo se da una mala noticia. No se puede dar en un pasillo, no se puede dar. Y les he visto dar noticias de funciones, por desgracia, en los pasillos. Incluso con clases que, cuanto al tutor, yo estoy ahí el primero. ¿Vale? Eso es fundamental. No se os puede tirar en la sala de pelvic trainer y allá vayáis. El instructor tenéis que obligarle a estar ahí. Porque es muy fácil que el instructor, yo tengo ya 68 años, estoy todos los días en mi sala de pelvic trainer con mis alumnos exigiéndoles, pero también estoy ahí el primero. Pero eso es una exigencia vuestra hacia vuestros instructores. No os pueden dejar solos. Pueden dejar solos cuando ya estáis más ordenados. Y trasladar, por favor, el impacto que se note. Eso es fundamental, lo hacemos por los pacientes. Felicidades a todas y no puedo decir todos. No hay lenguaje inclusivo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta adicional? Estoy orgullosa de vosotras, porque os he visto de R1, que te he comentado antes al entrar, y la verdad es que, bueno, me emociono. Tenemos una instructora en simulación, una moderadora, ¿no? Todo lo que estáis comentando de aportar a las nuevas generaciones de residentes en el hospital, pues, bueno, son temas pendientes que tenemos. Tenemos un centro con muchas posibilidades, pero tenemos también un compromiso docente con vosotros, con los residentes, ¿no? De facilitaros el tiempo, que muchas veces no ha venido, es obligatorio porque no están aquí, no es falta de interés. Muchas veces es porque tenéis un paciente, como decías tú, ¿no? Que no puedes venir, o el adjunto te dice que de aquí no te vas, o que has tenido una guardia muy maleta, has tenido que ir a casa. Yo creo que esos son los retos que tenemos por delante y que poco a poco vamos, yo creo que ir superando con estas ganas, ¿no? Porque vosotros, como decía el doctor
¿no? Pues sois el presente y el futuro. Y bueno, os doy las gracias y bueno, me emocionáis. Bueno, Muchas felicidades gracias. a todas. Muchas Muchas gracias a todos.